Se conoció el pronóstico de escurrimiento hoy a la mañana, una situación sumamente preocupante, una baja de las reservas que hay que tener en cuenta y vamos a estar hablando de esto y qué se puede hacer o qué planean hacer para remediar la situación, Seba. Bien, en principio decir es un tema muy complejo, pero sucede todos los años que el Departamento General de Irrigación calcula de cuánta agua vamos a disponer para la temporada, en esta oportunidad 2019-2018. Básicamente lo que se hace es hacer vuelos por la alta montaña, mirar cuánta nieve hay y calcular en base a las temperaturas que vendrán en un pronóstico extendido, cuánto de eso se va a derretir y va a escurrir por las 6 cuencas que tenemos en la provincia de Mendoza. Ya lo dijeron, será un año seco. ¿No es novedad? No, pero se hará aún más seco que el año pasado. El año pasado fue un año realmente malo, pero este es aún peor. Y además, bueno, la crisis hídrica ya nos acostumbramos, ¿no? El primer año nos llamó la atención cuando la declararon y dieron a conocer todo lo que implicaba, pero después, año a año, para esta época nos enteramos, digamos, que se prorroga, por decirlo de alguna manera, pero ahora ya dicen será una sequía permanente, no estamos hablando de una situación en particular durante un año, ¿no? Así es, recuerdo cuando inicié en el canal hablábamos de quinto, sexto, claro, séptimo año consecutivo. Ya básicamente lo que nos dijeron es no sigan contando, chicos, porque evidentemente esto va a ser permanente. ¿Por qué? Porque se está hablando del cambio climático que se ha instalado en nuestra provincia y que ha repercutido antes que en ningún lugar del país. ¿Por qué? Porque Mendoza es doblemente vulnerable. Estamos frente a una cordillera que hace que todas las variables climáticas sean mucho más difíciles de pronosticar. Pero lo cierto es que para esta temporada estamos hablando que los ríos en Mendoza traerán la mitad del caudal de su promedio histórico. Es decir, que desde que se comenzó a medir el caudal de los ríos en Mendoza, este año va a traer solo la mitad de ese promedio que se hace en base a los números históricos. No. Traerá 13% menos incluso que el año pasado, un año que había sido catalogado como realmente malo. Si te parece, primero que nada vamos a escuchar la palabra de Sergio Marinelli, el superintendente del Departamento General de Irrigación. Lo escuchamos. Estamos en un periodo de escasez hídrica. Esto quiere decir que los ríos traen menos agua de lo previsto, donde el caudal que van a tener es muy inferior al que tiene la media histórica. El agua que vamos a disponer es la mitad del agua que se ha tenido históricamente más o menos en esa media. El año pasado tuvimos un año malo, con poca agua. Este año es un 13% en promedio en toda la provincia inferior. O sea, el río Mendoza, por ejemplo, que es el que más caudal va a tener, es el que tiene 60% pronosticado. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos estaciones en alta montaña, las cuales lo que miden es la cantidad de nieve. Sabemos que esa cantidad de nieve equivale a una cantidad de agua, tantos hectómetros cúbicos. Va a haber, de acuerdo a los pronósticos, menos nieve, menos lluvia, más temperatura, lo que hace que los cultivos necesiten más agua, porque lo que absorben la transpiran, la evapotranspiran, entonces hace falta más agua. Es un combo realmente preocupante. Bueno, el factor climático ya lo conocemos y bueno, lo estamos viendo rápidamente, ¿no? En consecuencias como esta, pero la pregunta que nos hacemos si es lo único que influye para que nos encontremos en esta situación respecto del agua en Mendoza. Bueno, el cambio climático es algo insoslayable, pero sin lugar a dudas el punto pasa por adaptarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros frente a esta situación? Bueno, vamos a desglosar un poco lo que dice este informe del Departamento General de Irrigación. Cuenca por cuenca, ¿qué es lo que va a pasar esta temporada 2019-2020? Fíjense, pronóstico de caudales. El río Mendoza, la cuenca del río Mendoza, es la que mejor va a tener caudal, un 60% del promedio histórico. Es decir que el mejor de los panoramas ya implica un 40% menos de agua. Claro, eso te iba a decir, ya suena raro, ¿no? Pero bueno, es a lo que nos venimos acostumbrando, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la situación del río Tunuyán? Seco también, esa es como se lo cataloga, con un 52% de la media. Con el Diamante, 47% de lo que históricamente llevaba ese río. Además, los otros ríos
nos vamos a encontrar con un Atuel al 52%, un Malargüe al 46% y la cuenca del Río Grande, fíjense, 40%. Estamos hablando de un 60% menos de lo que habitualmente discurría por ese cauce, de lo que escurría la nieve desde la montaña. Bueno, evidentemente estamos en una situación preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del agua que escurre desde la montaña. Mendoza fundamentalmente vive del agua que se derrite, porque prácticamente las lluvias son muy pocas. Y de lo que llueve, digamos, tampoco hay sistemas para poder recoger el agua, canalizar el agua que llueve en determinados momentos. ¿Cómo usamos el agua en Mendoza? Bueno, básicamente para que usted entienda, si esta sería la torta de agua total de la cual disponemos en Mendoza, nosotros usamos un 6 o un 7% para consumo poblacional. Bien. Es decir, esto es lo que consume usted en la canilla. Además, lo que está en verde pertenece al uso industrial u otros usos. Pero esto que está en rojo es el uso agrícola, es el 90%. 90% es para el uso agrícola. ¿Lo estamos usando bien al agua? Bueno, en principio lo que podemos decir, usted señora, usted señor, nosotros que abrimos la canilla y usamos el agua, somos esto. Nosotros estamos consumiendo el doble de lo que la ONU recomienda consumir. Claro, eso te iba a decir, por más que el uso agrícola se lleve el 90% de la cantidad de agua que disponemos en la provincia, no quiere decir que los residenciales consumamos poco, ¿eh? Y ya te voy a contar sobre esto. Nosotros podríamos estar ahorrando la mitad. El uso agrícola, el 90% se lleva el agua. Pero evidentemente, lo que dice el Departamento General de Irrigación, estamos a un nivel de eficiencia del 50%. Lo cual quiere decir... ¿Qué quiere decir eso, Seba? Que no se utiliza un modo de riego, digamos, en donde se aproveche bien el agua. Exactamente. Entonces, si este 90%, de ese 90% que usted está viendo en pantalla, la mitad se pierde. La mitad de esta agua, es decir, del 45% total, se pierde. ¿Cómo se pierde? Bueno, básicamente porque no somos eficientes a la hora de regar. Se escurre en canales de tierra o se escurre intrafinca cuando la persona tiene falencias a la hora de regar, y también por el sistema de distribución. No hay que decir que el productor es solamente el responsable. Claro. Acá nadie le puede sacar los pies del plato a esta situación. Tanto el ciudadano, el productor, los gobiernos, los legisladores, el Ejecutivo, el Departamento General de Irrigación, nadie puede sacar los pies del plato en cuanto a la hora de hablar de eficiencia a la hora de usar el agua. Pero como mínimo podríamos decir que un 48% del agua total se está derrochando. Es un número importantísimo. Por acá pasa la situación. Si tenemos menos agua, evidentemente la vamos a tener que aprovechar mejor. ¿Qué podemos hacer? Hablamos con el director de gestión hídrica. Y varios frentes en los cuales se puede trabajar. Sin duda el primero es ser más eficiente en el uso, tanto a nivel agrícola como a nivel poblacional. Se está asesorando a las distintas fincas, mejorar algún nivel en los surcos, tiempos de riego, caudales, mejoras en las compuertas, los sistemas de lonas que se está entregando. Mendoza tiene un promedio de uso de arriba de 400 litros por habitante y por día. Realmente son niveles muy altos para zonas semidesérticas como la que vivimos. Tendríamos que estar en el orden de la mitad. Y después también hay una importante ineficiencia en los sistemas de distribución de agua potable. Bueno, se han realizado obras en Mendoza, Seba, para poder, digamos, contener el agua. Hay diques, pero ¿qué pasa con estas infraestructuras? ¿No alcanzan? Claro, hay diques, se están haciendo reservorios para tratar de manejar mejor el agua, pero por un lado, esto es evidente, no nieva, no llueve,
hay más calor, evidentemente esto se ve claramente porque hace 3 o 4 años, por ejemplo, que los diques en Mendoza no llegan al tope. Salvo Potrerillos por una situación especial que se dio en el año pasado, pero hace aproximadamente 4 años que los diques en Mendoza no llegan a su tope de caudal. Allí lo podemos ver claramente cómo está repercutiendo este fenómeno. Pero además hay algo mucho más preocupante a largo plazo: los glaciares. Si esta situación, que es de escasez hídrica, no ha sido peor, es porque se están derritiendo los glaciares. ¿Saben cuánto se han derretido? Un promedio de 6 metros en 18 años. Escuchamos a Pierre Pitt, un científico del Yanigla. Los glaciares también se alimentan de la nieve que cae en cordillera, y toda esta secuencia de años de sequía han tenido un fuerte efecto en los glaciares. En promedio, nosotros acabamos de publicar un estudio hace poquito para el periodo 2000-2018, es 30 centímetros al año para todos los glaciares, que totaliza casi 6 metros para el periodo 2000-2018. 6 metros, tengamos en cuenta, es casi un edificio de 2 pisos, o sea que todos los glaciares de la provincia se han adelgazado un promedio de 6 metros en los últimos 20 años, que es un número más que considerable. La pérdida de volumen glaciar en estos 10 años ha mitigado el efecto del fuerte déficit de nieve que tenemos, pero en la medida que los glaciares se hacen más pequeños, tienen menos capacidad de almacenamiento y su capacidad justamente de compensar este déficit que estamos teniendo de nieve se va achicando. Uno escucha esto y toma dimensión de la gravedad de lo que está pasando. Digo, no es un tema de agenda en la campaña política por parte de ningún candidato, no lo ha sido. Seba, respecto de lo que vamos a hablar ahora, bueno, el mes de septiembre fue uno de los más secos en los últimos 50 años. No tenía el dato, no lo tenía evidentemente, pero no tenemos pronósticos alentadores para los próximos meses tampoco, Dani, porque durante el invierno no nevó lo suficiente y durante el verano se espera, al menos este último trimestre del año, se espera que sea un 40% más seco de lo que es en el promedio histórico anual. Vamos a escuchar las palabras de nuestro meteorólogo Fernando Jara, que habla en nombre a los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Este año nevó muy poco y no es el primer año que no haya nevado poco, sino tenemos ya prácticamente una década con precipitaciones níveas muy bajas. En lo que es según el Servicio Meteorológico Nacional, el Departamento de Climatología informa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en lo que es la región de Cuyo, las precipitaciones van a ser inferiores a lo normal en un 40%. Si ya tenemos 119,3 milímetros acumulados, restarían por lo menos 100 milímetros más que tendría que precipitar en este periodo estival. Cosa que no va a ocurrir según el informe climático, digamos, del Servicio Meteorológico Nacional para este trimestre. Bueno, y ya comprendiendo lo que está pasando, no somos gobierno, no somos nosotros, digo, el Departamento General de Irrigación, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bien, en principio no mirar al otro, mirarnos a nosotros mismos y decir en qué puedo ayudar. Es verdad que hay muchas responsabilidades compartidas, que el uso poblacional quizás no es el mayor uso que estamos teniendo en la provincia, pero todos podemos colaborar. Podemos empezar por consumir menos agua, tener en cuenta el riego a la hora de los jardines, bañarse, tener en cuenta los tiempos de un baño. Son un montón de medidas que uno puede tomar a nivel micro. También los gobiernos tienen sus responsabilidades. El Departamento General de Irrigación, el propio Marinelli hacía mea culpa sobre aquellas cosas que deberían estar mejorando. Los productores también, todos podemos hacer un poco, pero fundamentalmente no solamente por nosotros, sino también por pensar en las próximas generaciones. Ya lo creo, gracias Seba, muy interesante.